Nos encontramos aquí en Carrizal con don Antonio Ramírez Pérez, una persona que fue durante 3 años presidente de la Sociedad Fraternal Carrizal, y vamos a entablar una charla para que él nos cuente qué es lo que sabe de la historia de la Sociedad de Carrizal y su paso por ella. Don Antonio, ¿cómo definiría usted la Sociedad Unión Fraternal de Carrizal? Bien, la Sociedad Unión Fraternal de Carrizal es una institución, ya hoy a estas alturas de casi de cumplir los 100 años, que creada ya en 1917, pues dio respuesta a una situación, diríamos, política social que por el tipo de personas que la crearon, la reinventaron de nuevo en 1922 y en adelante, pues es una sociedad creada en el marco de una mentalidad burguesa. Entonces eso fue creado por las élites locales, las personas más ilustradas y las que pues consideraban que la sociedad les daba notoriedad ante la sociedad de aquel momento, diríamos el principio de los años 20, ¿no? El primer tercio del siglo XX. Y entonces por la sociedad se crea derivada fundamentalmente de una ley de 1887 en el cual se crean las sociedades recreativas, las sociedades mercantiles y las sociedades religiosas. Y viene marcada también por la situación política de esos años. Téngase en cuenta de que los partidos del turnismo, que se llamaban, pues tenían que tener en todas las localidades, fundamentalmente en las capitales, pero fundamentalmente en los pueblos, pues ciertos referentes para el granero de votos que luego lo sustentaban para cada vez que había elecciones. Y las sociedades recreativas pues eran un lugar donde estas élites locales pues buscaban su relación social, lo que se llamó sociabilidad de la burguesía. Y por lo tanto era un referente. También se crearon otras sociedades de ámbito más deportivo, pero en este caso eran recreativas, de instrucción y recreo, que se llamaban concretamente. Entonces, por lo tanto, la sociedad está dentro de un contexto, se crea dentro de un contexto social político. Hay que tener en cuenta cuando planteo de que tenía una tendencia burguesa exclusivamente, era primero porque en aquella época, a nivel de Canarias, por ejemplo, el 50% de la población era totalmente analfabeta. Pero en el campo, en el mundo rural, todavía el analfabetismo era mucho mayor, rondaba el 70 o el 80%. ¿Qué quería decir esto? Porque lógicamente se creaba con una firme intencionalidad, una notoriedad. De hecho, los que la promovieron en la primera etapa de 1917 y 1922, pues fueron alcaldes, diputados, fueron gente muy notoria, de poder económico, agua, tierra, en fin, que tenían, por ejemplo, pues, todas esas características que obviamente no era una sociedad obrera, es una sociedad con una intención de estar dentro del marco político que fue la restauración borbónica de 1876. Pues un poco a grosso modo, ¿no? Sabemos que la sociedad ha estado ubicada en varios lugares. ¿Por qué está hoy en día en el sitio donde está, en la calle Sor José Morales, y no está en otro? ¿Quién decidió que estuviese allí? ¿O cómo se decidió que actualmente la sociedad esté en donde está? Bueno, la sociedad sí ha tenido un itinerario, obedeciendo a la misma clave de lo que acabo de exponer. Es decir, de la gente más pudiente, pues cedían sus locales y la sociedad se ponía como sede en ese lugar. Y luego fue rotando.
La sociedad casi siempre estuvo lo que hoy es la calle Rafael Martel, de la iglesia hasta Tornagolosa. Y esta ha sido prácticamente donde ha estado más tiempo, en ese periodo. Hasta que el interés de los determinados grupos de cierta influencia en la sociedad, pues plantearon de hacerla en el lugar en el que se encuentra hoy, proveniente de un terreno de una de las familias más vinculadas al mundo de la sociedad. Entonces, la primera sede, que estuvo en la calle hoy Rafael Martel, el número 1, era de la familia de los Morales. Luego, en 1922, la sede pasó a Tornagolosa, la casa de don Pedro Morales Bolaño. Luego, en la esquina de Juan Marté Alvarado, de José Chil, lo tengo por aquí, Blas Chil. Luego pasó a la casa de don Juan López Cruz, que es en la calle, lo que fue antiguamente la calle Colón, hoy Mamá Lola, y ahí estuvo en un periodo total de 20 años. Y luego pasó a la calle Rafael Martel de nuevo, a las casas de don Rafael Martel Rodríguez, que había sido alcalde en la época de 1929-1930, y luego alcalde en 1937 y 1938. Entonces, este itinerario, en principio, pues se fue planteando así, bueno, en la sede, aunque a mí el periodo de tiempo en la casa de don Rafael Martel, pues me da la impresión, por no creer en las casualidades, sino que ese periodo estuvo, la sociedad estuvo allí desde 1932 a 1942. Fue secuestrada por los militares en 1936 y ya no se celebraron actividades, solo que en el 37 se celebraron bailes, algunos bailes de apoyo a las fuerzas del bando nacional, diríamos la Falange. La Falange pues era la que promovía este tipo, ya hay constancia documental de esos bailes que se convocaban, ¿no? Entre este cambio, al principio, esta danza que dio por toda la zona de la calle Rafael Martel y Tornagolosa, el solar siempre, donde hoy se encuentra ubicada, había cierto empeño en que se construyera la sociedad en ese lugar. Entonces, cuando se tomó una primera decisión de adquirir ese solar, don Rafael Martel Rodríguez se opuso, ¿no? Y luego volvió otra vez a convocar una asamblea y luego la perdió, porque claro, en aquel momento pues él tenía los votos que tenía. Claro que los otros grupos de poder que estaban en la junta directiva pues tenían más votos que él. Y la idea de don Rafael Martel era que que la sociedad se quedara en la zona del salón parroquial, lo que hoy conocemos como salón parroquial. Y luego, sin haberse adquirido definitivamente o alcanzado el acuerdo donde hoy se ubica la actual sociedad, don Domingo Álamos Jiménez había adoptó un acuerdo con el equipo directivo que tenía de hablar con don José Ramírez Bentencourt en un solar que tenía lo que hoy es la casa de don Luis Rivero Luzardo. Y bueno, adoptaron el acuerdo de hacer las gestiones con don José Ramírez, que parece que, bueno, pues había cierta cercanía con este hombre, y fueron a hablar con don José Ramírez, y don José Ramírez les dijo que sí, que les vendía el solar para que se construyera la sociedad allí, que él estaba de acuerdo, que la sociedad estuviera en ese lugar, que les dejara hacer las gestiones, porque las tierras las llevaba don Maximiano Ramírez Bettencourt, el hermano de don José. Casualidades o cosas que suceden, ¿no? Que cuando don José fue a hablar con don Maximiano, días antes don Maximiano se lo había vendido a don Luis Rivero Luzardo.
yo debo entender, y quien me lo comentó, era que alguno se había archivado y el que estaba interesado en él actuó antes que llegara la comisión de la sociedad para la adquisición de ese terreno. Y por lo tanto ya posteriormente los compromisos que se habían adquirido, teniendo en cuenta que, claro, las cosas se deciden en asamblea, está el poder de la junta directiva, está el crédito de la gente de cierto nivel cultural, de cierto nivel, de los potentados, vaya, por decirlo de alguna manera, pues claro, al final se decidió de adquirir y cerrar el acuerdo con Juan Agustín Morales para el terreno donde hoy se ubica la sociedad. Don Antonio, vamos a entrar ya en los años suyos como presidente, aunque sabemos que antes de ser presidente ostentó y colaboró mucho con la sociedad. ¿Cómo era la sociedad en los años que usted llegó a la presidencia? Bien, bueno, a mí me tocó el periodo del 2009 hasta el 2012. Prácticamente la sociedad, a partir de los problemas que ya se tuvo con el tema financiero, derivado de los problemas de la discoteca La Clave, pues prácticamente lo que se ha mantenido es en un estancamiento total y absoluto, ¿no? Por lo tanto, prácticamente sin recursos económicos. Las épocas han cambiado. Estamos hablando que la época tuvo una etapa muy brillante, que podemos situarla desde los años 60 en adelante, hasta la construcción de la discoteca. Luego los bailes hubo que pasarlos a la discoteca porque los problemas con los linderos de la sociedad pues era un problema que era una cuestión pues de derecho de la vecindad a tener calidad de vida. Los ruidos, bien, pues son problemas de dificultad que se fueron reconociendo y al final pues la sociedad tuvo que pasar todas las actividades a lo que fue la discoteca La Clave, que por eso se construyó la discoteca La Clave. Yo creo que ahí en este momento, en el momento de tomar la decisión entre que construir la discoteca en ese lugar o buscar un lugar alternativo, ahí fue donde ya nació el grave problema que arrastra la sociedad de cultura y recreo de Carrizal. Es decir, porque el lugar es un lugar cerrado por la trama urbana del casco viejo de Carrizal y diríamos que está en un extremo del pueblo. Tengan en cuenta que se ha crecido Barrio Nuevo, Majorera, La Jurada, La Capellanía, Huerta de Olivares. Es decir, está más cerca la banda directamente de la sociedad que lo que está la Huerta de Olivares. Y entonces, pues claro, el potencial de socio de la entidad pues se fueron cayendo, primero por la jubilación, la edad, los años, la gente, todo el mundo pues va cambiando de hábito, y el hecho de que esté en un lugar pues cerrado, sin salidas de la circulación, sin un tránsito fluido, sin una posibilidad de aparcamiento y un montón de factores más las molestias añadidas de los vecinos, con toda la razón del mundo en determinadas cuestiones, pues han dado pues al traste en lo que era la importancia de tener recursos propios para sobrevivir. Y por lo tanto la decisión de hacer La Clave en ese lugar, yo lo inclino en que ha sido el error principal por el cual llegamos a la situación actual. En el periodo en el que yo estuve al frente, del 2009 al 2012, primero me encontré unos estatutos que no tenían encaje en lo que es la actual situación de ley de asociaciones de Canarias. Y primero había que, porque era una sociedad deportiva, cultural, recreativa, etcétera, etcétera, y eso había perdido vigencia. Y el primer problema era que había que hacer unos estatutos nuevos, y en ese proceso
pues nos embarquemos un tiempo para poder un poco encajar en lo que podía ser las nuevas entidades sin ánimo de lucro, que son las asociaciones, la Ley de Asociaciones de Canarias del 2002. La necesidad de cambiar los estatutos y el nombre viene derivado también porque a la hora de solicitar subvenciones tienes que estar encajada. No podía ser sociedad deportiva porque tienes que estar en una federación de ámbito deportivo y por lo tanto no era el lugar de la entidad. Y entonces sí podía ser la recreativa y la cultural. Por lo tanto, ese fue el primer capítulo que hubo que afrontar. Y el segundo capítulo que hubo que afrontar era el registro total de la propiedad. En un edificio de 2 plantas solo había registrado una sola planta. Entonces, bueno, pues hubo que recurrir a los socios, de rama y demás, y tratar de un poco, bueno, pues gastarnos unos dineros ahí en buscar en que ese encuadre pudiera ir al registro de la propiedad y que todo el edificio en la actualidad hoy esté registrado a nombre de la Sociedad de Cultura y Recreo de Carrizal. Y bueno, y después la otra parte era, pues bueno, pues rehabilitar un poco el edificio, porque el edificio, diríamos, se fue dejando por falta de recursos económicos y hacía falta una reforma en pintura, cuestiones eléctricas, mejora de los servicios y una serie de cosas que son imprescindibles. Yo en esa etapa, poco más se puede contar. Bueno, se hizo una reforma de la cantina, porque lo que estaba mal planteada, y esa reforma ha dado pie que después, ya con el tiempo, la siguiente junta directiva que ha entrado, pues ha podido un poco incluso regularizarla de cara al ayuntamiento, porque el ayuntamiento pues ha exigido ya de que todas las cantinas o bares que estén vinculados a una entidad recreativa, pues puedan estar como mínimo en la legalidad como puede estar el bar de la esquina, y por lo tanto aparece como un agravio comparativo, y por lo tanto eso se ha podido hacer gracias a que todas estas renovaciones se hicieron, y poco más, porque además no habiendo recursos para grandes eventos, a lo más que uno puede hacer es en la época de las fiestas patronales del Carrizal, pues hacer algún tipo de algún ciclo cultural y algunas cosas que no supongan un demasiado coste, ¿no? Por lo tanto, de esa es la etapa, no puedo ir más allá porque es que no había ni recursos, ni hay, diríamos, un ambiente que haga necesario una mayor actividad para que vayan muy poca gente. Pero usted anteriormente, con otra junta directiva, fue coordinador de cultura. Sí, fui responsable de cultura en el 90. ¿Puede contarnos un poco su paso por esa? En 93, 94, 95, sí. Bueno, vamos a ver, esta etapa es la presidencia de Pepe Sánchez, y ahí pues sí me siento, diríamos, más satisfecho del trabajo, de los resultados del trabajo que se hizo, porque primero era una época en que diríamos la gente en su casa no tenía 30 o 50 canales de televisión como hay hoy, o sea, por lo tanto la gente todavía se podía mover algo. Y todavía despuntaba algunas cosas que en la sociedad se podían realizar. Era un referente porque hay que tener en cuenta que en el casco de Carrizal, en el Carrizal en su conjunto, cuidado, en el Carrizal en su conjunto, un local para el desarrollo de actividades, un local amplio para actividades de tipo cultural, carnavalero, etcétera, etcétera, la sociedad, no ha habido más nada. Ha sido el único que le ha adelantado, tanto por aforo como por calidad, etcétera, etcétera, ha sido el Centro Cívico de Carrizal, que está ubicado junto en Carlos V, ¿no? Fíjense ustedes cómo después al final las decisiones y la opinión que uno tiene hoy es lo que le va dando el tiempo se encarga de dar la razón. Y por lo tanto, en aquel momento, bueno, tanto por las relaciones políticas, bueno, hay que tener en cuenta que son 25 años atrás, bueno, pues tenía una capacidad mayor para moverse, y una de las cosas que nos propusimos
fue pues darle un listón cultural a la sociedad. Es decir, listón cultural que la sociedad nunca debió de perder. Nunca debió de perder. Pero ¿qué sucede? La sociedad, si los que dirigen la entidad no tienen vocación de abrir el melón cultural, pues difícilmente es que eso se pueda ir en esa dirección. Y por lo tanto, pues cae en la rutina y en las 4 jugadores de dominó y de zanga que pueden aparecer por ahí. Y el bar porque se abre todos los días y bueno, está la puerta abierta. Entonces, mi orientación era darle un nivel, un rango cultural a la sociedad. Y en el 93, en diciembre concretamente, pues nos propusimos hacer algo que fue ciertamente por lo menos llamativo, ¿no? Llamativo. Primero, el centenario del Diario de Las Palmas, pues aprovechamos para hacerle un homenaje, estando Santiago Betancor Brito siendo el director del diario. Para eso nos agarramos un poco, en cierta medida, de Francisco Trajano, un hombre pues muy conocido, sobre todo por su afán y su trayectoria en lo cultural, en las publicaciones y demás. Y de paso, pues tanteemos la posibilidad inicial, pues como una posibilidad solamente, de que el presidente del gobierno de Canarias pues visitara la sociedad, coincidiendo que ya la sociedad había superado 75 años de vigencia, ¿no? Y eso pues nos llevó a movernos y al final se vio la posibilidad. No es que inmediatamente se concretara la visita del presidente del gobierno de Canarias, pero bueno, acercándonos ya en la etapa de la fecha, pues la secretaria particular del presidente pues nos fue dando seguridad y montamos el acto el día 10 de diciembre de 1993 y vino el presidente del gobierno de Canarias a la sociedad de Carrizal a inaugurar las 4 banderas, la de la sociedad, la de la Unión Europea, la española y la canaria. Y bueno, fue un acto muy de buen nivel, por decirlo de alguna manera, porque se llenó todo el aforo, las agrupaciones folclóricas que tocaron, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue un punto. ¿De qué presidente del gobierno estamos hablando? Don Manuel Hermoso Rojas. Fue el presidente que vino. Sí, el primer presidente nacionalista, vaya, por ponerlo un poco, porque la autonomía que se creó a partir del 30 de mayo de 1983, pues bueno, pues había estado de presidente don Jerónimo Saavedra Acevedo. Y bueno, ese fue un primer plato fuerte para darle un realce. Y también de paso hacerle el homenaje en ese acto al socio más viejo que tenía la sociedad, que ya era miembro de la junta directiva, don Javier Chil Ruano, de 1925, que incluso aparece en la foto en ese acto. Bueno, estuvo fue un acto muy bonito, del que tengo lógicamente buen recuerdo. El presidente del gobierno le llamó mucho y poderosamente la atención la biblioteca que tenía la sociedad, porque tenía un espasacalpe del año de 1925, cosa que él había ya diríamos, utilizado en su época de estudiante y demás, y por lo tanto le llamó mucho la atención la importante biblioteca que tenía la sociedad. Entonces el melón cultural era mi gran objetivo, es decir, vamos a ver, si la recreativa o los bailes ya habían dificultad para que pudiera un poco, para tener un ambiente en la sociedad, pues teníamos que abrir el melón de que fuera, de potenciar las actividades de tipo cultural. También, con motivo de los 75 años, pues hicimos la gestión para que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria pues diera un concierto en la sociedad, lo cual pues también pues abrió otra posibilidad, sobre todo a la gente que no conocía ese tipo de cosas. Estamos hablando del año 93. Y a partir de ahí, pues bueno, nos propusimos darle un carácter etnográfico, folclórico a la sociedad
Y en el 93, 94 y 95 pues hicimos 3 convocatorias de 3 festivales concursos de malagueña, folía y puntos cubanos. Y entonces ahí pasaron, sobre todo en el último, en el tercero, que lo dominemos como muestra insular de canto, pues hasta don Maximiano Trapero, que hoy es muy conocido. Pues nosotros ya conocíamos a don Maximiano Trapero, lo traímos a la sociedad para que diera una conferencia sobre el tema de los puntos cubanos, que él conocía mucho el tema de la décima y demás. Entonces, lo que te quiero decir es que es decir, la etapa aquella es distinta a la que me tocó a mí estar en la presidencia. Y porque estando, pues vamos, sin la responsabilidad de la Junta Directiva, pues te podía manejar mejor para hacer las cosas. Después también, en esa etapa, también le dimos un carácter, pues se hicieron unas cuantas exposiciones, homenaje, sobre todo los primeros homenajes que se le hizo a don Manuel Jiménez Rosales, Manuel Rosales, el del fútbol, y don Pedro Pérez Ceja, que ya más tarde pues se le ha hecho un reconocimiento y demás. Y el campo del Toril, pues a iniciativa de la sociedad en esa etapa, pues se llamó, el ayuntamiento le puso el nombre de Manuel Jiménez Rosales, a iniciativa de la sociedad. Es decir, que cosas que se pueden hacer, y que lógicamente hay que tener vocación, dedicarle tiempo, molestarse y bueno, y tener ganas de estar, de querer, abrir el abanico de actividades en el local. Lógicamente el local tiene un problema. Primera parte, que los ruidos de la planta baja se comunican muy fácil con la planta alta. Entonces, claro, los eventos culturales tienen ciertas limitaciones. Les cuento, en una ocasión fue plató de la Onda Televisión Más Paloma, y se grabaron en la sociedad unos 20 programas de folclore, de la mano de Antonio Cejudo. Y claro, nos veíamos a veces con la dificultad que a las 8 o las 8:30 de la noche, que resulta que estábamos grabando, claro, ya te imaginas que hacerlo plató de televisión, tiene que haber un silencio total y absoluto para un poco, bueno, pues que no se mezclen los ruidos de la gente, sobre todo las entrevistas y demás. Pues nada, había que parar la grabación, ir abajo y pedirle por favor a la gente que bajaran la voz, porque estábamos grabando para la televisión. Y claro, y esto es que no se entiende. La gente que va a jugar a la sanga quiere ir a jugar a la sanga y no entiende de otras historias. Los que van al dominó van a la pasión y a la emoción de las cosas que les gustan. Y claro, hacer compatible unos ambientes con los otros son complicados, ¿no? Cuando llegues comprenderás. Busca en las cosas sencillas y encontrarás la verdad. La verdad es amor, lo demás déjalo pasar. La sociedad formó parte de una referencia cultural porque la referencia cultural, la influencia en los pueblos pequeños, en los pueblos en general, de la isla de Gran Canaria y en todos los lugares, era la iglesia. Y esto era una especie de otro mundo que no tenía nada que ver con los sermones de los curas. Porque claro, los sermones de los curas, pues ya sabemos, a la moralidad, a lo otro, en fin, todo muy riguroso. Estamos hablando de esa etapa hasta el 36, donde la iglesia tenía mucha influencia, más aún con la parroquia creada a partir de 1907, ¿no? Bien, entonces por lo tanto la sociedad, que yo creo que existía informalmente,
con anterioridad a 1917, yo creo que se hacían bailes para la fiesta, yo creo que se hacían bailes de otra manera, en algunos locales, en fin, yo creo que la gente... Porque lo que se convierte en norma es porque ya es habitual en la gente. O sea, la ley casi siempre va por detrás de los acontecimientos. Y por lo tanto, cuando ya se creó en el Carrizal en 1917, yo quiero entender de que los poderes más ilustrados en aquel momento dijeron, vamos a hacerlo porque igual se nos mete una sociedad obrera y nos quita la clientela, vaya, por poner unos términos más simples. Porque claro, eran muy fuertes también los ambientes de las sociedades obreras, porque las sociedades obreras precisamente lo que pretendían en esa época, antes del 36, era formar, educar a la clase trabajadora, enseñarle los derechos, en fin, el carácter reivindicativo, ¿no? Y en el Carrizal sé que hubo una sesión sindical que estaba a la central en Telde, y aquí en la zona del Toril había una central sindical, no sé el poder ni la influencia que tenía, pero yo creo que todo esto, la sociedad formó un referente en su momento para la sociedad, para la gente y para la burguesía, en cierta medida, que en aquel momento pues lo quería un poco controlar esta situación, porque eso le valía también notoriedad para después el carácter de las elecciones cuando se presentaban, porque claro, como no había nada más que dos partidos, el liberal y el conservador, pues bueno, pues siempre recurrían a los pueblos donde tenían ambiente y recurrían a los caciques, porque era la tradición, siempre recurría a los caciques, a la gente más importante para arañar los votos, para sacar los diputados. Entonces, por lo tanto, sí tuvo influencia hasta el extremo que tiene una influencia que yo, los mismos componentes del Costero, que fue una revista que se publicó en Carrizal a partir de 1930, criticaban el marasmo, ellos lo decían, en la que vivía la sociedad. Y les voy a leer esto porque es muy curioso, porque es un documento de 1934, ¿no? Aparte de las reivindicaciones que planteaba esta editorial del Costero, dice: para esto solicitamos la ayuda de todos los buenos carrizaleros y de manera especial de la Sociedad de Cultura y Recreo Unión Fraternal, que es hora ya de que, haciendo honor a su nombre y a su fin, sacuda el marasmo en el que hace tanto tiempo vegeta y se convierta en lo que siempre debió ser, verdadera unión fraternal de nuestra juventud y órgano propulsor de la cultura y honesto esparcimiento, en lugar de vegetal en una inercia completamente lugareña, encantado paraíso de jugadores de tresillo. Es decir, cuando esto, y vamos a ver, los que eran redactores del Costero habían sido directivos de la sociedad. Concretamente, uno de ellos, don Agustín Ramírez Díaz, era bibliotecario de la sociedad en esa etapa, ¿no? Y formaba parte del equipo de la redacción del Costero. Esto es una crítica que prácticamente, trasladada al tiempo, hoy es lo mismo. Idéntico. O sea, si en aquel momento ya lo hicieron con las necesidades que ya se entendía, que debía de sacudirse la situación y que debía de obedecer al ámbito de la cultural, a la instrucción, a fomentar, pues bueno, pues hoy nos encontramos por diferentes razones, cuidado, pero hoy nos encontramos en esta misma situación. Es decir, la sociedad puede tener salidas, puede tener soluciones, puede tener posibilidades de dar un giro, pero ya se tiene que encuadrar dentro de lo que es la filosofía cultural, etnográfica, y meterse en un mundo diferente porque los tiempos han cambiado y ya no se retrocede a los años 60, 70, 80, porque ya esos tiempos no vuelven.
amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Anécdotas, siempre aparecen anécdotas porque te van contando, pero de verdad que no he sido muy de recoger. Vamos a ver, las curiosidades en la sociedad están derivadas de la propia acción que pueda aparecer. Es decir, en las convocatorias han habido, pues, lo que me han contado en algunos casos, y yo anécdotas, pues bueno, pues tengo, pero vamos, muy poca cosa, porque le digo, lo que en la gestión de los 3 años, del 93, 94, 95, pues prácticamente, pues ahí lo que hice fue trabajar. No tengo que agradecer incluso a toda la gente que echó una mano y demás. Y después, en la etapa de presidente, pues bueno, de verdad que, hombre, se dan casos, algún caso curioso, que por ejemplo, algunos directivos se molestaban porque un socio traía a varios amigos para jugar al dominó, y los directivos protestaban porque ese socio había traído a sus amigos a jugar a la sociedad. Y siempre, claro, hay que tener las puertas abiertas porque los socios quieren pagar una cuota, pero tener una compensación por pagarla, ¿no? Y eso a veces hay que dejar que el tiempo transcurra, ¿no? Se me dieron casos de algunos, incluso un grupo de equipos de veteranos que iban a la sociedad, y bueno, siendo yo presidente, pues siempre me decía algún directivo, no, pero es que si no son socios, pues no pueden estar. Y digo, pero es que esto tiene que ser, pero es que si no dejamos las puertas abiertas, es difícil que la gente le coja cariño, le coja aprecio. Y esto tiene, lógicamente, su recorrido. Tengan en cuenta que no estamos en el mejor tiempo, no se está ofreciendo realmente a la gente una compensación por el dinero, por la cuota que pagan. Y por lo tanto, la sociedad debe de ser un frente de convivencia que permita ser las puertas abiertas en el pueblo. Porque siempre se ha ido como de espalda al pueblo. No es que sea de espalda al pueblo, sino que como la sociedad se ha mirado el ombligo. Y el que la quiere, pues que toque en la puerta. Bueno, eso, siendo una entidad privada, obviamente tiene que ser así. Yo no voy a buscar a nadie a la calle, oye, mire, te presto para esto, no lo otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, la gente que ha querido la sociedad para sus celebraciones, bautizos, etcétera, etcétera, bueno, pues se le ha cobrado una cuota, un arrendamiento, y se le ha dejado, y por lo tanto, eso es así. Pero yo soy partidario de que, aunque están las puertas abiertas, porque en la actualidad la cantina pues es el lugar de distracción normal para la gente, y entonces por lo tanto pues es una cuestión que está ahí, que no hay que dar. Yo de anécdotas no se me ocurren demasiado, porque además no las he tenido así que sean muy... Y mientras usted estuvo de presidente, ¿qué tal era la relación con las instituciones públicas? Y otra pregunta también que le tengo que decir de paso, ¿recibían ayuda? Sí, vamos a ver, en el caso del ayuntamiento, que es la única institución con la que la sociedad se ha podido, pues, lidiar en los últimos tiempos, bueno, primero hay que decir que la sociedad se quitó la losa de la clave, el problema gordo financiero que tenía la clave, porque al final, pues bueno, el ayuntamiento, siendo alcalde don Juan Espino del Toro, pues bueno, decidió absorber la deuda, y lógicamente se quedó con el edificio, ¿no?
que no es que le haya valido al ayuntamiento para mucho, porque tampoco lo ha reinvertido para una mayor finalidad social, o por lo menos no se ha preocupado de eso, aunque en este momento está en manos de lo lleva el colectivo de la Murga Los Legañosos y tiene una utilidad importante, pero que digo que el ayuntamiento desde el 94 en adelante pues no ha tenido mucha... Entonces, lo que se ha hecho ha sido establecer un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y la entidad. El convenio de colaboración es porque lo que corresponde al IBI, el impuesto de bienes inmuebles, pues se firma un convenio de forma que cuando el ayuntamiento necesite de los locales para la instrucción, temas de curso, formación, etcétera, etcétera, bueno, pues lo solicita con una determinada antelación y ese es el estado de colaboración que hay con esta institución pública, porque ya más arriba, diríamos Cabildo, Gobierno de Canarias, nunca se ha dado paso en esa dirección porque nunca se ha hecho, primero, y porque aunque lo planteemos, lo podemos plantear, pues casi no tiene ni sentido, porque si hay una de las cosas que le sobra al Cabildo y al Gobierno, pues me imagino que son instalaciones públicas como para desarrollar cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, se ha establecido, sí, tipo de relación, convenio, pues con otro tipo de entidades pequeñas, bueno, con el patronato del carnaval pues, hubo una cierta relación ahí, luego, pues eso ha ido perdiendo vigencia y poco más, no hay mucho más camino. Hay una de las cuestiones que no me gustaría dejar atrás, es que, por ejemplo, y ahí la sociedad, por eso, en la etapa en la que ha tenido el que ha sido el centro de la vida social del pueblo, pues ha estado ahí. Es que, por ejemplo, el carnaval nació en la sociedad. Las presentaciones de las murgas, los bailes de murgas, etcétera, etcétera, los bailes de carnaval, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha sucedido con el tiempo? Incluso la sociedad aquí, mientras la realidad iba por un lado, la sociedad se mantenía quieta. A la sociedad, voy a decir algo curioso, no es pero es que hasta la iglesia la ha adelantado por la derecha y por la izquierda. O sea, con lo que es la iglesia como para actualizarse. Pues bueno, ¿por qué? Porque la sociedad en los años 80, cuando ya empezaron a hacer las fiestas populares, ya no se le cobraba a la gente para ir a la verbena de la plaza, empezaron a nacer las asociaciones de vecinos, empezaron a nacer las fiestas de los barrios, es decir, la demanda que en una determinada época tenía la gente de los años 80 hacia atrás, se perdió de los años 80 en adelante. Y ahí es donde verdaderamente no se cayó en buscarle el hueco adecuado a los tiempos. Y yo creo que ahí se quedó la sociedad fuera del carril de lo que ha ido marcando la evolución de los años. Yo lo que tengo la noción de niño, sí, efectivamente, los temas de los campeonatos de ajedrez que fueron muy famosos. Hay mucha prensa de los años 60, principios de los 60 y en adelante, porque había un buen equipo, un potente equipo. Vamos a ver, habiendo 6 equipos en Gran Canaria, el Carrizal era uno de los 6 equipos potentes. Y se me rodeaba, estaba siempre en la media tabla, en la parte alta, en la parte baja, en fin. Había un equipo muy, muy fuerte en el tema del ajedrez. E incluso la sociedad, en la etapa de algunas presidencias, el tema de la cabalgata de Reyes. Se organizaba la cabalgata de Reyes. Es más, cuando nació la fiebre, a partir de la llegada de don Santiago, el cura, en crear los equipos de barrio, la sociedad creó su propia liga infantil. Tenía su propia liga de fútbol. Es decir, esas ideas puestas en práctica en esa época era lo que
iba dando en su momento la cantera de la que cualquier tipo de entidad no puede perder de vista. Sea folclore, sea deportiva, sea cultural, etc. Cuando se pierde la cantera, no hay futuro. Y entonces la sociedad perdió ese ritmo, combinar lo social con lo recreativo. Lo perdió porque claro, hombre, yo entiendo que la preocupación económica y la necesidad de recursos no te permiten tampoco distraerte, porque cuando tienes a los bancos ahí todos los meses teniendo que poner una cuota sobre la mesa y viendo que no llega y viendo que los recursos no dan, y después pues el entorno que te rodea, como, hombre, a nivel de los socios, ¿no? Pues tampoco dan para mucho, se van apartando, se van jubilando. Una situación anacrónica que me parece en la sociedad. En la sociedad hoy yo le veo dos cosas anacrónicas, ¿no? Es decir, una cuestión es que los socios a partir de los 65 años ya no paguen. No, ese anacronismo no se puede tener. Si la cuota, si no se le quiere poner el 100% de la cuota, poner el 50%. Paradojas de la vida. Hoy cobran más los pensionistas que los que trabajan. Hoy, a la fecha que estamos hablando. Cualquier pensionista cobra más que la gente que está trabajando. Y segundo, los proyectos requieren de un recorrido y requieren de un tiempo para poder desarrollarse. Cualquier proyecto, por muy simple que sea, requiere de un periodo de horizonte mínimo de 2 o 3 años para poder desarrollarlo. Y hay que tener la garantía, por lo menos desde el punto de vista de la asamblea, de los socios, en que a una persona se le da la confianza, no para 12 meses. Es que en 12 meses son muchos si no haces nada, pero son pocos si tienes un proyecto en la mente y quieres desarrollarlo. Pues claro, muchas veces los compromisos que adquieres con la gente de la calle y con las firmas comerciales y demás, los adquieres tú, los adquieres como persona que le representa a la entidad. ¿Qué sucede? Si eso no te da un horizonte en el tiempo como para amarrar sponsorizaciones, como mínimo una sponsorización hoy para cualquier tipo de actividad, hay que amarrarla 2, 3 o 4 años. Que la gente, si quieren trabajar, pues lo tienes ahí. Pero desde que ya empiezan a ver, porque además te lo preguntan, te lo digo porque me pasa a mí. ¿Tú qué mandato tienes? No, yo tengo ahora un mandato hasta el año tal. Bueno, pues el año que viene vienes por aquí, que yo te doy el dinero, porque yo confío en ti. Ahora, cuando mandes a otro, ya, pues esto pasa lo mismo también. O sea, la seguridad del que da el dinero. Pues estas cuestiones de gestión siempre requieren de una cara, una seguridad, una constancia y un equipo que lo permita desarrollar. Entonces yo creo que esto, tanto porque con el paso de los años se ha perdido el carril de la evolución de los tiempos, la modernización, los avances tecnológicos, que esto ya es brutal. Es decir, pues nada, eso está estancado. Pero bueno, está estancado primero porque no hay recursos. Y segundo porque, ¿para qué quieren una modernidad cuando ya pues no tiene sentido? Ya cualquiera tiene un móvil en las manos y tiene el mundo en sus manos. Si tuviera una necesidad de relanzarse, hay dos cuestiones que son fundamentales. Diría 3, pero 2 fundamentales por 2 razones. En primer lugar, pues comunicar la planta baja con la planta alta con un ascensor. Eso es impepinable ya. La edad, la gente que tiene minusvalía. Y después pues una escalera de emergencia. Porque la que tiene en la actualidad es la misma de subida que de bajada. Lo cual eso, desde el punto de vista de la seguridad, de un plan de seguridad,
pues no te lo... porque no tienes, es la misma puerta de entrada que de salida. Entonces, claro, se puede haber cualquier problema y no se pueda. Y una escalera, pues, ciertamente, yo sé que es bastante cómoda, es ancha y demás, pero bueno, estoy hablando porque en los tiempos que corren, lo primero que tú tienes que ofrecer para cualquier tipo de evento de celebración, sea para una institución o para alguien que te venga a contratar el local, es que debe de tener unas mínimas medidas de seguridad y unas mínimas medidas de emergencia y que se pueda celebrar eventos que no tengan ningún problema. No digo que eso no se vaya a hacer, pero esas fueron las dos, pero por falta de recursos económicos, aquello no. De hecho se hizo un proyecto. Hubo un vecino aquí de Carrizal, Blas Viera, que es ingeniero técnico, y él hizo un proyecto de las dos plantas, con las puertas de emergencia, la escalera y toda esta historia. Se hicieron algunas cosas de mejora, pero claro, las dos cosas que son fundamentales, un ascensor para comunicar una planta con la otra, el que la misma posibilidad de que la segunda planta pues pueda haber un área de servicios también, en vez de estar los servicios en la primera planta, pues en la planta alta también debe haber unos servicios. Pero claro, estos son proyectos económicos que hacen falta pues tener muchos recursos para poder desarrollar. Y luego hay un tercer problema que sigue estando, que sigue latente, que es una cuestión de la vecindad y los linderos de la sociedad. Sí, ese es un problema que está ahí y que los ruidos se comunican y eso pues crea lógicamente una cierta dificultad. Esto no es nuevo, ya es un problema viejo y que se debería de resolver de alguna manera. Yo no soy técnico, no sé cuál sería la salida, pero que sí, para poder un poco reactivar cualquier tipo de evento. Lo que yo creo que la actividad de la sociedad tiene que orientarse en el ámbito cultural, etnográfico, tipo de exposiciones, algo que no haga convocatoria de masas, sino elementos culturales que sean muy simples, etcétera, etcétera. Pero claro, como todo, primero la vocación del equipo directivo, que no dudo que puedan tenerla, pero si no hay recursos tampoco se puede avanzar. Y segundo, que al final, en un convenio de más calado con el ayuntamiento, con un convenio de mucho más calado con el ayuntamiento, pues si pudiera un poco ser un centro de actividades, pero eso, no ya fuera el carácter recreativo y más de un ambiente sosegado en el ámbito de la cultura, de todo tipo de exposiciones o un centro de referencia para otro tipo de acontecimientos. Yo sí tengo que recordar, lógicamente, dos presidentes fundamentalmente que han tenido la sociedad en una trayectoria de los años pues 70 en adelante, que ha sido don Matías Sánchez Carreño. Luego Francisco Peña Vega pues estuvo 3 años y luego Pepe Sánchez, que ha estado pues el resto del tiempo hasta el año 2009, que le hice yo el relevo. Tengo que decirte que son periodos muy largos y yo sé que a veces uno, por lo menos yo siempre lo he tenido claro, los periodos deben de ser cortos e intensos. Y de ahí para adelante, porque lo otro me parece que es entrar en rutina, en monotonía, y da la impresión como que tienes una carga y no sabes cómo quitártela de arriba. Y a veces hay que tomar decisiones y esto, pues yo creo que los periodos deben de ser ni tan cortos como los de un año, ni los 20 y tantos años que tuvo Pepe Sánchez. Yo creo que ni lo uno ni lo otro son buenos. Hay que establecer periodos razonables de 3, 4 o 5 años, o periodos mandatos que no pasen
mandatos continuos de una misma persona que no pasen de 8 años, algún tipo de eso, porque a veces hay que refrescar las caras, hay que refrescar... Sí, es que se nos va de las manos la generación que te puede echar una mano. Entonces tiene que haber otra generación de relevo más joven, pues que con nuevas ideas, con nuevo brío, pues claro, es decir, si los que ya tienen 60 años, ya tienen un recorrido en su vida, lo lógico, que eso pues tienda a estar en manos de gente de 40 y 50 años, que son los que en este momento pues están en la etapa de una madurez todavía con una inercia y una actividad importante y incluso anclados mejor a los tiempos que corren. Porque ya los que pasan de 60 años, y no estoy diciendo de que no puedan ser directivos, estoy diciendo la dirección de una entidad tiene que estar acorde con los tiempos que corren. Y eso siempre es mejor en la etapa de madurez que va de los 40 a los 60 años que ya de los 60 para arriba. Porque lógicamente hay una etapa en la edad en que uno piensa en función de la mentalidad que tiene, heredada de su tiempo y cómo ha trabajado en su vida. Pero bueno, eso ya ahí uno no puede entrar porque en fin, estas son cuestiones internas en la actualidad de la gente que está. Y una cosa es mi opinión y me deseo, y otra cosa después. Es decir, yo estoy en este momento, diríamos, fuera del carril del ambiente de la sociedad, porque vamos, yo he cumplido ahí una etapa, mejor dicho, he cumplido 2 etapas. Me siento, digamos, que he cumplido un deseo, que si por deseo puedo entenderlo, de trabajar, y que siempre tengo interés en hacer cosas, y de hecho las estoy haciendo, pero creo que ahí yo creo que los ciclos deben estar marcados por la gente más cercana a la generación que demanda cosas. Y esos son los verdaderos tiempos que tienen que ir corriendo. Yo voy a hacer el apunte un poco también de por qué del éxito también. Te me preguntando por qué se produce el éxito. Bueno, hay que tener en cuenta que al no haber nada en toda la comarca, porque la comarca del Carrizal no es lo que hoy se pretenden por determinados poderes fácticos de reducirlos a la sacristía de la iglesia. El Carrizal ha sido una comarca hasta el cruce de Arinaga, donde toda la gente que trabajaba en todos los terrenos de cultivo de toda esa zona, pues vivían, comían, se divertían, compraban en Carrizal. Pero desde la bahía de Gando también pasaba lo mismo. Y el Carrizal, que en toda esa etapa empezó a hacer el gran cruce de camino hacia el sur, con el crecimiento del turismo, con los almacenes de los empaquetados, la parcería. Hay que tener en cuenta que las tiendas no estaban donde estaban los cultivos de los aparceros. Las tiendas estaban en Carrizal. Por eso estaban las tiendas de comestibles, estaban las de ropa, estaban las barberías, estaban los zapateros. En fin, había el fotógrafo, el único fotógrafo. Venía gente de Agüime al fotógrafo del Carrizal, porque era lo que había por toda la zona. Pues esto quiere decir que de los años 50 en adelante, Carrizal y la sociedad como referente, al margen de la parte de la iglesia, que es la iglesia, pues tuvo su gran apogeo y tuvo su gran, había mucho acercamiento y mucho apego, porque era lo que hoy sigue siendo Carrizal, un gran área, una zona ampliamente comercial. Yo creo que se perdió una oportunidad, pero bueno, como todas las oportunidades que se pierden, ya no eso de que el tren pasa una vez y no se repite, de haber sido un centro de pensionistas, pudo haberse orientado. Pero el futuro pasa por 2 claves. Primero, la cantera. Hay que crear una cantera. Si no hay cantera, no hay futuro, para nada. Y la cantera tiene que ir en 2 direcciones. En la gente más joven, en la gente que está de 30 años para arriba y de 50 para abajo,
y en el campo femenino. Es decir, hoy las agrupaciones folclóricas, los pensionistas, todas las entidades, incluso en su mayoría, están dirigidas por mujeres. Esto nunca ha sucedido en la sociedad. Ni siquiera, no sé si en alguna ocasión hubo una mujer directiva. Bueno, pues tiene que reorientarse. El mundo, la sociedad, con esas espléndidas instalaciones que tiene, quien mejor puede encaminarlo a tener un ciclo de actividades diferente a la que ha sido su trayectoria hasta la década de los 90, es la incorporación de la mujer. Es fundamental. Y lógicamente una generación de gente más joven que pueda lógicamente darle otro tipo de actividades y unas nuevas ideas que permitan lógicamente que eso tenga otro desarrollo y otro horizonte. Yo pienso que eso es lo que tiene que hacer. Ese es el futuro que yo le veo. Dos claves. La cantera que tiene que pasar porque haya una mayor implicación en las cosas sociales. Hoy hay un montón de ONG, de entidades que necesitan pues tener espacios para poder desarrollar sus actividades. Hay pues hay en el mundo del baile, las academias de baile, etcétera, etcétera. Yo creo que eso se puede reanudar y se puede plantear. Hay que tener en cuenta de que hoy no es necesario que sean las 10 de la noche para desarrollar actividades, sino que desde las 9 de la mañana ya se pueden desarrollar actividades, y eso la sociedad lo puede ofrecer porque tiene un espacio para poder desenvolverse, y por lo tanto tiene, diríamos, todo está, vamos a ver, si hoy nos damos una vuelta con el coche por el Carrizal, vemos a las 9 de la mañana actividades en diferentes sitios, que otras las vemos a las 12, otras las vemos a las 5 de la tarde y otras las vemos a las 9 de la noche. Pues eso, la sociedad puede tranquilamente ofrecer alternativas a ese tipo de actividades. Con contratos, con arrendamientos, en fin, habría que buscar la fórmula. Incluso el propio ayuntamiento tiene un ciclo de la Universidad Popular, por ejemplo, que es muy amplio, y que lo desarrolla en diferentes asociaciones de vecinos. Bueno, pues la sociedad puede ser un referente también para poder desarrollar muchos ciclos de actividades y demás. Pero claro, yo ahí creo que en este 2017, yo creo que lo que hay que hacer es incorporar definitivamente el mundo de la mujer a la dirección, a hacerse socio, a entusiasmar, en fin, a crearse proyectos que vayan orientados más en ese mundo. Porque claro, si no se le ofrece cosas a lo que hoy es una demanda social, pues si no se lo ofrece, lógicamente la gente no te va a dar. Y nos vemos que muchos colectivos, las agrupaciones folclóricas, el 50% ya son mujeres. Todas las agrupaciones folclóricas, grupos de teatro. O sea, ya la mujer está incorporada plenamente en todo. Pues la sociedad en ese tema es el muro. Es un muro, porque claro, pero es un muro mental, no es que lo sea físicamente, es un muro mental, la gente no lo ve. Primero, que hay un montón de directivos anónimos que han trabajado por la sociedad muchos años y que de verdad son gente que han dado parte de su vida y su cariño y su esfuerzo y su valor por la entidad, ¿no? Las presidencias se pasan, cambian de rumbo y demás, pero han habido directivos, y me consta de gente que se ha volcado por la sociedad, que su vida prácticamente era la sociedad, y que son anónimos,
porque bueno, porque en fin, porque no han ocupado a lo mejor un cargo, una responsabilidad de mucha más relevancia, pero que han habido mucha gente que han trabajado, que se han desvelado, que han hecho todo lo posible, porque la sociedad pues hoy pues pueda cumplir esos 100 años. Y muchos presidentes que sé que volcaron su vida en ello también, que en algunos casos verdaderamente una presidencia mucho tiempo crea problemas en el ámbito de la familia, pues también eso no se compensa por muchos diplomas o placas que se le pueda hacer a alguien. Son gente que han trabajado, que tenían las 24 horas del día la sociedad en su cabeza. Eso, diríamos, es una carga, es un marrón que no es impagable, vaya, por decirlo de alguna forma. Y creo que hay mucha gente a las que la sociedad en su conjunto, incluso diría los socios y el pueblo, a nivel de toda la gente que ha tenido alguna relación directa o indirecta con la sociedad, pues muchos de los que han estado ahí, de verdad, también lo han hecho con vocación. Y yo ahí valoro mucho y tienen mucho mérito algunas personas que se han pasado ahí años y años y años, pues tratando de mantener el listón, y bueno, las cosas luego van rodando como ruedan y ya está. Y eso a veces se le reconoce a lo mejor un hecho puntual a determinadas personas, pero en este caso algunos presidentes y directivos, pues prácticamente su vida ha sido la sociedad. Gaviota, dulce golondrina, supe de tu canto, princesa serena. Aprendí tu muerte llena de silencio, mientras al amante se lo llevan lejos. Y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela no me hablaron de ti, y es que en la escuela